Caballeros, un gran saludo para cada uno de ustedes. Me encuentro en la ciudad de Barcelona desde hace 11 años y desde aquí les remito un cordial agradecimiento a todos los hombres y mujeres de la Junta Directiva de la Asociación de Bibliotecarios del Salvador por la invitación que me han hecho para hablar con ustedes unos minutos acerca de la historia de las fiestas agostinas de la ciudad de San Salvador. Esta festividad prácticamente ha pasado de lo sacro a lo secular, a lo profano, con el paso de los siglos. Y es interesante ver esa evolución porque constituye parte de nuestra historia, pero también forma parte de nuestro imaginario popular y de nuestras tradiciones culturales más arraigadas, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Entonces, este 5 de agosto, que es la víspera, y el 6 de agosto, que es la propia festividad, pues son como fechas muy significativas en el sentir y el pensar de la población salvadoreña transnacional, ¿verdad? De esas comunidades que vivimos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras nacionales. Y quieras o no, más allá del tema religioso, es una festividad que unifica, ¿verdad?, culturalmente al pueblo salvadoreño. Así es que no tenemos que verla solamente desde la perspectiva religiosa, sino también tiene otros componentes que perfectamente podemos analizar en los próximos minutos. Así es que les hago una cordial invitación a que me abran unos minutos de sus agendas y que compartamos esta conversación más que nada, ¿verdad? Si alguien tuviera alguna inquietud o algo, pues le hago la cordial invitación que me mande un correo a ccdinarte2006@gmail.com y yo con todo gusto trataré de contestar la inquietud que tengan. Fue en el año 1457 cuando el Papa Calixto III decidió institucionalizar dentro de la Iglesia Católica la festividad de la Transfiguración, ese capítulo bíblico en el cual Jesucristo se transforma en el monte Tabor, pues se convierte en una festividad de la Iglesia. En el caso nuestro, de lo que ahora conocemos como el territorio salvadoreño, va a ser el 6 de agosto de 1528 cuando se haga la primera misa dedicada a la festividad del Salvador del mundo. Sin embargo, en esas fechas, hay que decirlo con claridad, el Salvador del mundo no era eh, la figura más representativa dentro de la Iglesia Católica de la villa de San Salvador. Había dos vírgenes, ¿verdad? De la devoción mariana que ocupaban ese lugar más preeminente en esa época. Prácticamente durante todo el siglo XVI y XVII se va a mantener de esa manera. Existe una tradición que no tiene ningún fundamento histórico que dice que el 6 de agosto de 1525 fue cuando las tropas españolas derrotaron a los pipiles y que gracias a eso se consolidó la conquista del territorio del reino de Cuscatán. Eso es falso, no existe ninguna evidencia, no hay ningún registro. En esa época Pedro de Alvarado regresaba de Honduras de hacer de una reunión con su jefe Hernán Cortés, que había viajado desde Tenochtitlan, desde Ciudad de México, hasta Puerto Caballos, en Honduras, para combatir a su lugarteniente Cristóbal de Olid, y Pedro de Alvarado se había reunido con él. Entonces no hay ninguna prueba de que hubiera existido esa batalla como se ha sostenido erróneamente, pero lo que pasa es que los errores y los mitos y las leyendas calan más rápido dentro del imaginario de las personas, y la verdad es que pues no tendría por qué ser así. Francisco Ximénez, o Jiménez, como lo pronunciaríamos ahora, era el cura de San Salvador en ese año de 1528 hasta 1530, y a él le correspondieron las primeras misas dedicadas al Salvador del mundo. Como insisto, ya era la festividad de la Transfiguración ya estaba institucionalizada por la Iglesia Católica, y entonces le correspondía pues la celebración. En España ya era una festividad bastante extendida. Hay varios lugares de la topografía
española que ostentan nombres de San Salvador. Y hay varias iglesias también dedicadas a San Salvador. Entonces, no es que sea otro santo, ¿verdad? Como muchas veces se ha querido decir también. No, es el nombre dedicado al Salvador del mundo, ¿verdad? Es uno de los tantos nombres que se le atribuyen a Jesucristo en diferentes momentos de la historia católica. Entonces, no es que exista un santo San Salvador, ¿verdad? Como tal. En diferentes regiones de España, en el País Vasco, en Cataluña, en Sevilla, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en diferentes lugares hay iglesias, templos, conventos dedicados al Salvador del mundo, dedicados a San Salvador. Entonces, esa festividad religiosa es la que se traslada definitivamente a el territorio de San Salvador, ¿verdad? Eh, ahí hay toda una gama de hipótesis de por qué los conquistadores le pusieron ese nombre al territorio que ahora tiene nuestro Estado y República, pero prácticamente ninguno da con el clavo porque no existen sustentos documentales que se hayan podido consultar y prácticamente son especulaciones las que tenemos. Hay varias de ellas en el libro que escribió Rodolfo Barón Castro al respecto y que es un libro clásico acerca de los primeros años de la Villa de San Salvador. En ese sentido, yo creo que es importante definir con claridad que mucho de lo que se conoce acerca de los orígenes de la Villa de San Salvador a veces son especulaciones, son mitos, son leyendas y carecemos de documentación fehaciente, suficiente, comprobable de los siglos XVI y XVII que nos den como información al respecto de esos primeros años. Hace muy poco, por ejemplo, se encontró y se ha publicado también el segundo libro del Cabildo de la ciudad de Guatemala, que ya nos da un poquito más de información acerca de los años 1530 hacia 1550. Entonces, son documentos que van saliendo poco a poco, ¿verdad? Pero no tenemos tanta información como lo hubiéramos querido. Lo que sí sabemos es que en esa festividad de agosto, del 5 y del 6 de agosto, se solía sacar a las calles de la villa de San Salvador y después ciudad de San Salvador. A partir de 1546 ya somos una ciudad, ya vamos a cumplir 500 años de tener el rango administrativo de ciudad. Se sacaba a las calles el pendón real, que era básicamente la insignia del rey de España, que se sacaba a pasear por las calles para que la gente le rindiera pleitesía y fidelidad al monarca español, en este caso, pues a Carlos I de España y V de Alemania, y después a su hijo, ¿verdad? A su hijo, el emperador Felipe, ¿verdad? Felipe II, que va a ser otro de los regentes de los territorios hispánicos de ultramar, a los que pertenece el Reino de Guatemala y dentro del cual estaba incorporada la provincia de San Salvador, junto con la alcaldía mayor de Sonsonate y, bueno, lo que ahora forma parte del territorio salvadoreño. Entonces, el pendón real era una forma de vasallaje, ¿verdad? Una forma de sumisión, de fidelidad al monarca español, y esa tradición se acostumbraba, ¿verdad? Exhibir el pendón, la insignia del rey que estaba custodiada en el cabildo o ayuntamiento o alcaldía de San Salvador. Eh, Además, los indígenas de mexicanos, ¿verdad? Los tlaxcaltecas de mexicanos salían también y enseñaban la espada de Pedro de Alvarado, eh, que era como su insignia también propia de sumisión y vasallaje ante el imperio. Entonces, la festividad tenía un doble propósito, ¿no? Era, por un lado, era cumplir con la disposición de la Iglesia Católica de la fiesta de la Transfiguración y por otro lado cumplir con
eh, la sumisión y el vasallaje ante las autoridades monárquicas imperiales de España. Entonces, en ese sentido, se combinaban esos dos hechos, ¿no? Y aparte de eso, también hay que decirlo, ahí en esa festividad se aprovechaba para crear comercio, ¿verdad? Había comercio de diferentes cosas. Había comida también, había pólvora, ¿verdad? Los famosos cohetes, los cohetes de vara, la marimba, la comida, todo ese tipo de cosas que generalmente crean ambiente, ¿no? Y desde entonces tenemos esa forma de hacer bulla y de jalar a la gente para que participen dentro de este tipo de actividades sociales, culturales, económicas, políticas también, ¿no? Pero esa, esa actividad eh, va a ir evolucionando poco a poco. Eh, lo que pasa es que en los siguientes 2 siglos, la población de San Salvador se va a secularizar muchísimo y se va a volver una especie de Sodoma y Gomorra, ¿no? Gente muy liberal, liberal en todo sentido, ¿no? O sea, liberal incluso hasta llegar al pecado nefando, ¿no? Como le llama a finales del siglo XVIII el arzobispo de Guatemala, ¿no? Pedro Cortés y Larraz, que allá por 1770 visita la provincia de San Salvador y se da cuenta de que muchos hombres de el territorio practican el pecado nefando, ¿no? Como le llama él a la homosexualidad, ¿no? Entonces, eh, existen costumbres muy relajadas, ¿no? El alcoholismo, la prostitución, eh, las orgías, la práctica de la brujería. Hay muchas cosas ahí de por medio, ¿no? Entonces, como que los principios básicos de la religión eh, se fueron dilatando, ¿no? Y se fueron diluyendo en la población de San Salvador con el paso de los siglos, ¿no? El contacto, a lo mejor el contacto con piratas ingleses, a lo mejor también eh, la llegada de ideas procedentes de otros territorios fueron construyendo esa nueva realidad, ¿no? Donde las personas relativizaban la moral tradicional de aquella época, pues no hay que juzgarlo a partir de los principios morales del presente, pero en aquella época había una moral muy férrea porque la religión establecía ese tipo de cosas y además la religión condenaba todo lo que fuera pecado de carne, ¿no? En aquel entonces. A raíz de todo eso, se dan cuenta que la festividad del Salvador del Mundo podía servir como un elemento cohesionador de aquella sociedad y enfocarla hacia una restauración moral. Entonces, en ese sentido, eh, mucha gente tomó como castigo divino que el 30 de mayo de 1776 se produjera un terremoto muy grave, más de 7.5 grados Richter, es la valoración ya del siglo XX, pero causó un impacto muy profundo en las personas y se dieron cuenta que tenían que hacer un cambio. Lo atribuyeron a un castigo divino y entonces había que hacer un cambio de costumbres morales y todo esto. Eh, Dolores Izalco, Caluco y otras poblaciones de la alcaldía mayor de Sonsonate también fueron afectadas. Y entonces, en todas estas poblaciones se vio la necesidad de unificar un criterio, ¿verdad? Para evitar que se dieran
estos males y estos pecados, ¿no?, que la gente atribuyó de inmediato a ser el origen de ese castigo divino, ¿no?, manifestado a través del terremoto. Entonces, en algún momento, el padre Isidro Sicilia, que era el encargado de la parroquia de, o la iglesia parroquial de San Salvador, le encomienda la tarea a un hombre que la historia debiera de registrar un poco mejor, creo yo. Silvestre Antonio García era un hombre millonario de aquel entonces, se había retirado del mundo, como se le llamaba en aquellos años, y esencialmente se había refugiado como terciario de la Orden de San Francisco, o sea, era un civil, no era religioso, pero vivía como un monje y prácticamente su fortuna la había puesto al servicio de las causas de la iglesia. Entonces le confió el padre Sicilia a Silvestre Antonio García la confección de una escultura portátil del Salvador del mundo. Esa escultura debía salir en procesión a partir del siguiente 6 de agosto. Es decir, si el terremoto había sido el 30 de mayo de 1776, se podía pensar en sacarla el 5 y 6 de agosto de ese mismo año o el 5 o 6 de agosto del año siguiente. Silvestre Antonio García se toma en serio la labor que le ha sido encomendada y no sabemos a cabalidad si él mismo talló la efigie o si la encargó con el dinero que tenía a un tallador profesional. Lo cierto es que parece ser que es más viable y potable la segunda hipótesis que la primera. Por ahí circula la leyenda de que el Salvador del mundo fue tallado en la madera procedente de un árbol de naranjo, ¿verdad? Entonces, muchos indígenas tenían la frase "te conocí naranjo", ¿verdad? De ahí viene esa frase, ¿no? Porque los indígenas se daban cuenta que el árbol había sido ese, ¿no?, en el que se talla la efigie. Y entonces, lo que ocurre a partir de 1777, que es cuando se pone a funcionar la efigie portátil del Salvador del mundo, es que ya se puede exhibir y que la gente tome más contacto con la figura. Lo que pasaba es que había una escultura del Salvador del mundo que todavía existe, pero era muy pesada. Era muy pesada. La tradición dice que pesa más de 1 tonelada y que por eso no se puede llevar en procesión. Pero la de Silvestre Antonio García sí, ¿verdad? Que es la que vemos tradicionalmente en la bajada, ¿no? Entonces, esa efigie, ¿verdad?, va a ser la que va a salir a exhibirse en el altar mayor de la iglesia parroquial de San Salvador, y es así como surge la figura del colocho. Los apodos a las efigies religiosas son algo que viene desde la tradición española. Aquí hay la morena, ¿verdad?, la paloma, ¿verdad?, la guapa. La gente la chulea mucho a la Virgen, ¿no? Entonces, es una costumbre profundamente andaluza, por ejemplo, ¿no?, tirarle piropos a la Virgen, ¿no?, y todo. Y asignarle un apodo cariñoso es parte de esa tradición. Entonces, lo del colocho para el Salvador del mundo tiene que ver con esa tradición hispánica. Es muy antigua esa denominación, esa designación. Silvestre Antonio García se convierte en el capitán de la organización de las fiestas agostinas, ¿verdad? Desde ese momento, desde 1777, cuando se crea la Cofradía de la Transfiguración, ¿verdad?, la Cofradía de San Salvador, ¿verdad?, o la Cofradía del Salvador del Mundo, del Divino Salvador del Mundo, como también se le va a denominar.
O sea, va evolucionando esa cofradía, ¿verdad? San Salvador tiene su primera cofradía a partir de esa efigie. Silvestre Antonio García va a capitanear, ¿verdad?, esa festividad hasta su muerte en 1808. Para que nos hagamos una idea de cuán eh, rico podía ser Silvestre Antonio García, solo digamos que era el propietario de lo que en la actualidad conoceríamos como la finca El Espino, de ese tamaño, ¿verdad? En aquella época se llamaba Tres Amates la finca, ¿verdad? La propiedad rural esta que quedaba muy alejada de la ciudad de San Salvador, quedaba pues camino al occidente de la provincia, ¿verdad? Camino hacia Guatemala también. Entonces, en 1808 lo que ocurre es que el ayuntamiento comienza a involucrarse en la festividad. Y es para 1808, 1809, cuando comienza a crear las primeras festividades que tienen que ver con básicamente una fiesta más religiosa, pero también más orientada al comercio como tal. Y ya en ese sentido se comienza a darle un toque secular a la festividad anual del Salvador del Mundo. Entonces, ahí ya comienza a haber capitanas de barrio, mayordomos, ¿verdad? Para 1809, ¿verdad? Dominga Mayorga se convierte en la primera capitana de barrio y al mismo tiempo es la organizadora de las alboradas, comienza a ver las famosas entradas, ¿verdad? Los barrios de la capital organizaban las entradas, ¿no? Todo el barrio se iba, se reunía y creaban su entrada a la Plaza Mayor de San Salvador, lo que ahora es la Plaza Libertad, y festejaban al Salvador del Mundo. Entonces era toda una semana, ¿no? Lo que le llamamos ahora el desfile del correo era lo que inauguraba esa festividad de una semana, ¿no? Entonces, para 1810, ¿verdad? Ya hay una representación del Monte Tabor en el centro de la Plaza Mayor, de la actual Plaza Libertad. Para 1811 se crea la primera carroza, ¿verdad? Un carro, una carreta tirada por bueyes en la cual se sube a la escultura del Salvador del Mundo para pasearlo por la plaza, ¿verdad? Los primeros recorridos que se hacen es alrededor de la plaza de armas, ¿verdad? La plaza. Y ahí es donde ya se comienza a perfilar lo que va a ser después la bajada, ¿verdad? O sea, el cambio de ropas, la transfiguración del Salvador del Mundo ya se comienza a perfilar en ese año de 1811. Entonces, poco a poco esto va a ir teniendo impacto en la sociedad, ¿verdad? Se va a ir haciendo cada vez más tradicional. Ya la gente comienza a llegar a vender sus productos, ya la gente comienza a demandar más pólvora, más comida. Los barrios organizan sus propias celebraciones en San Salvador y entonces aquello se va a ir haciendo cada vez más grande, más esperado, ¿verdad? En El Salvador nunca hemos tenido algo parecido a un carnaval, ¿verdad? En el sentido de la festividad previa a a la Semana Santa, ¿no? O a la Semana Mayor. Entonces, en este caso, la fiesta del Salvador del Mundo iba a cumplir ese papel carnavalesco, ¿verdad? Que no se ha tenido en el país. Eh, Apenas hace unos 70 años, ¿verdad? El Carnaval de San Miguel va a empezar a cumplir esa función. Entonces, El Salvador del Mundo se convierte en una festividad justamente para que las personas lleguen, se encuentren, ¿verdad? Coman, beban, se diviertan, ¿verdad? Y al mismo tiempo participen de toda la tradición religiosa que eso implica, ¿no? Entonces, el barrio del Calvario, por ejemplo, va a tener mucha participación dentro de todo esto, porque entre 1843 y prácticamente el final del siglo XX le va a corresponder a ese barrio la tradición
de arreglar y decorar la carroza en la cual viaja el Salvador del mundo. Y hay algunas familias que por tradición se tomaron la tarea de anualmente pagar o diseñar o encargar las ropas que exhibe el Salvador del mundo antes y después de la transfiguración. Entonces, con el paso del tiempo, eh, insisto, la festividad fue cobrando una importancia económica muy grande. Y es así como el 25 de octubre de 1861, el presidente y general Gerardo Barrios Espinosa decide que la fiesta, que normalmente coincide con mucha lluvia, la fiesta del Salvador del mundo, no se celebre el 5 y 6 de agosto, sino que mejor se pase al 25 de diciembre, al día de la Natividad, al día de Navidad. Imagínense el cambio cultural que eso implica, ¿no? O sea, la fiesta del Salvador del mundo pasa del 5 y 6 de agosto al 25 de diciembre. Impresionante. ¿Por qué? Porque Gerardo Barrios lo que pretendía es que la última festividad religiosa y económica del país y la primera del año siguiente fuera la fiesta del Salvador del mundo. Y claro, había que crear, Gerardo Barrios es el primer presidente del país que va a hacer uso intensivo de la propaganda gubernamental, entonces hay que crear una figura también para que la gente entienda el cambio cultural y crea la figura del Salvador del mundo niño. O sea, el Salvador del mundo nace el 25 de diciembre, ¿no? Entonces hay que crear una figura, un ícono, ¿verdad? Una talla, una escultura que simbolice eso. Y crea la figura del Salvador del mundo niño, ¿no? Y la exhibe para que la gente entienda que es la misma festividad, pero que la ha traspasado el poder civil. No a mucha gente le gustó aquello, ¿verdad? No a mucha gente le agradó ese cambio y por tanto, cuando cae Gerardo Barrios y su régimen desaparece, el 12 de abril de 1864 el nuevo presidente, el licenciado Francisco Dueñas, ordena que ese cambio, ¿verdad? Ese cambio de fechas desaparezca y por tanto la festividad del Salvador del mundo se traslada de nuevo del 25 de diciembre a sus fechas normales, ¿verdad? Del 5 y 6 de agosto. Nuevamente, el Poder Ejecutivo de la República emite un decreto el 24 de junio de 1905 y declara que la fiesta del Salvador del mundo es feria, ¿verdad? Tiene rango de feria. Y 16 años después, o sea, en 1921, esa fiesta, ¿verdad? Va a tener un componente musical también, ¿verdad? Cuando el poeta Belisario Calderón y el filarmónico Pedro Guillén componen el himno al Salvador del mundo. Salve Salvador del mundo, patrono del Salvador, de quien eres protector, dándole tu amor profundo. En la conmemoración del Tabor de excelsa historia, tu pueblo exalta la gloria de tu transfiguración. Y así sigue, ¿no? El poema y canto dedicado al Salvador del mundo. 2 años después, en 1923, por decreto también del Poder Ejecutivo, el 23 de junio de 1923, las fiestas de San Salvador, que ya eran feria, se convierten en feria nacional. Van subiendo de rango, ¿verdad? Van subiendo de rango. O sea, ya no es una festividad más, ya tiene un carácter mucho más importante. Ya son festividad nacional. O sea, es obligatorio que todo el país, ya no solo es una fiesta de la ciudad de San Salvador, sino que es una fiesta de todo el país, festeje al patrono religioso de todo El Salvador. Y es así como va tomando un carácter nacional, ¿verdad? Se va expandiendo la tradición del Salvador del mundo. En ese sentido, ¿verdad? Hay que
agregarle otros componentes, ¿no? A principios del siglo XX, un catalán, ¿verdad?, y su hijo, ambos se llamaban Félix Oliveira, van a establecer un negocio, ¿verdad? Eh, Félix Oliveira y su hijo abren el Chichimeco, ¿verdad? Y para el desfile del correo ponen a este personaje, el Chichimeco, que no era un hombre, no era un payaso en zancos, era básicamente un polichinela, ¿verdad? Era un personaje que salía disfrazado de polichinela para decirle a las personas que llegaba la fiesta del Salvador del mundo. Eh, esa tradición ha quedado, ha perdurado, ¿verdad? El chichimeco. Es curioso porque el chichimeco tiene que ver con los chichimecas, ¿no? Con los indígenas chichimecas, pero es un polichinela, realmente es un payaso, ¿no? Entonces, ahí hay todavía un tema por dilucidar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un indígena chichimeca con un payaso polichinela, ¿verdad? Y a inicios del siglo XX, en una ciudad como San Salvador, o sea, hay como muchas tradiciones ahí mezcladas que algún día tendremos que dilucidar como pueblo, ¿verdad? Pero son las cosas que tenemos. También están los personajes, ¿verdad? Los viejos de agosto que se van incorporando poco a poco. En los primeros desfiles del correo no salía un chichimeco ni salían viejos de agosto. Quien anunciaba la llegada de las fiestas de agosto era Mercurio, el dios Mercurio de los grecorromanos, ¿verdad? De los griegos y de los romanos. Salía con sus alitas el dios Mercurio, ¿verdad?, a recorrer las calles de San Salvador y anunciar que había llegado el correo. Entonces, en ese sentido, pues hemos ido incorporando muchas cosas a la festividad del Salvador del mundo. Ya para los años 30 del siglo XX se incorporan las ruedas, ¿verdad? El famoso Playland Park, ¿verdad? Comienza su recorrido, ¿verdad? El Coney Island es el primero, ¿verdad? El primer parque de ruedas que llega al país durante la presidencia del brigadier Maximiliano Hernández Martínez. Coney Island es lo primero que llega, ¿no? Es una influencia neoyorquina que vamos a tener porque las primeras ruedas van a llegar procedentes de esa ciudad estadounidense. Entonces, luego va a aparecer la rueda de Chicago, ¿verdad? Que llega justamente también de territorio estadounidense. Entonces, se va a ir dando un cambio también mecánico, ¿verdad? Electromecánico a las fiestas agostinas. Y así es como vamos a ir viendo, aparecen luces, ¿verdad? Aparecen los circos, van a ir apareciendo también otras temáticas. Y prácticamente en fechas en las cuales hay grandes desastres, pandemias, epidemias, terremotos, inundaciones y todo eso, las fiestas agostinas cobran mayor brillo, ¿verdad? En el caso de los terremotos del 13 de enero y del 13 de febrero de 2001, por ejemplo, fueron un síntoma de eso, fueron unas festividades agostinas impresionantes, la gente salió masivamente a la fiesta del Salvador del mundo, ¿no? Entonces, en el caso ahora de la pandemia de coronavirus, de la COVID-19, pues por razones de distanciamiento social y por la vigencia del virus todavía en nuestra sociedad, pues obviamente se ha prohibido que se dé esta tradición, cosa que no ocurrió, por ejemplo, para 1918-1919, cuando nos impactó salvajemente la pandemia de influenza o H1N1, que fue mortal para el caso de la humanidad, ¿verdad? Causó aproximadamente 100 millones de muertos en todos los años en que estuvo vigente esa pandemia. En el caso de El Salvador, había municipios que reportaban 80 muertos diarios durante el pico de la pandemia de influenza y todavía tuvimos una segunda y una tercera ola, ¿no? Muchas epidemias así de sarampión, de fiebre amarilla, de cólera morbo y otras no impidieron que se desarrollaran las fiestas agostinas. Entonces, al contrario, ¿no? La gente se aglomeraba más para pedir la salvación, ¿verdad? Para pedir que se fueran
las pandemias y las epidemias, ¿no? Que los desastres ya no continuaran, ¿no? Que los terremotos cesaran, que las erupciones volcánicas también cesaran y bueno, o que los piratas se alejaran, ¿verdad? Bueno, pasaba de todo en esa época. Así es que en ese sentido yo creo que la fiesta del Salvador del Mundo eh, también es importante decirlo, ¿no? Se ha convertido en algo que forma parte de nuestro imaginario popular, forma parte de nuestras tradiciones inventadas, porque toda tradición al fin y al cabo es inventada, eh, pero también forman parte de nuestro paquete de salvadoreñidad, ¿verdad? La llevamos prácticamente a donde vamos en el mundo entero. Entonces, ahora la festividad del Salvador del Mundo es fiesta nacional en Estados Unidos, por ejemplo, es la única fiesta nacional dedicada a un país centroamericano en Estados Unidos, ¿no? El 6 de agosto es fiesta del pueblo salvadoreño en Estados Unidos, pero también hay celebraciones del Salvador del Mundo en otros lugares, en Colombia, en Australia, eh, en diferentes sitios. Las comunidades salvadoreñas residentes festejan el Salvador del Mundo. El Salvador del Mundo que está en Estados Unidos se llevó por tierra hace unos 20 años aproximadamente, pero se hizo el recorrido de la ruta de los migrantes, o sea, se le llevó por tierra como si fuera una persona que emigra a los Estados Unidos. Entonces, El Salvador del Mundo, la efigie, la copia, ¿verdad? Viajó como viaja la gente salvadoreña nuestra que se va a pie hacia territorio estadounidense. Es decir, El Salvador del Mundo atravesó los problemas por los que pasa un migrante irregular o ilegal hacia Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la festividad ha tomado otro cariz, ¿verdad? Ha tomado otra forma, ¿no? Ha tomado eh, otra realidad. Hace unos años, en las placas de los automóviles, El Salvador del Mundo aparecía, ¿verdad? También El Salvador del Mundo es la efigie de Teleprensa, ¿verdad? Del canal 33. Es símbolo, ¿no? Desde hace muchos años de este noticiero. ¿Verdad? Entonces, El Salvador del Mundo aparece, es un referente, ¿no? Es una plaza importante también desde diciembre de 1942, la Plaza del Salvador del Mundo, antes Plaza de las Américas, es un referente importante de la ciudad de San Salvador. Entonces, hay una amalgama de cosas ahí, ¿no? Desde la historia remota de allá de 1528 hasta la historia que podamos estar escribiendo ahora en el año 2020 en medio de la pandemia, ¿no? O sea, hemos pasado de una festividad religiosa a una festividad donde hay pólvora y hay ventas, ¿verdad? De todo tipo. Tenemos ruedas, ¿verdad? Había una feria Consuma y otra serie de cosas, ¿verdad? En esa época. Entonces, hemos abierto la dimensión de la salvadoreñidad hacia esa festividad que nos unifica, ¿no? Estemos o no de acuerdo religiosamente con ella, es indudable que es una fiesta que unifica a la población salvadoreña. Es nuestro carnaval, así tenemos que verlo. Y entonces tiene una dimensión profana, ¿verdad? Religiosa, pero también histórica. Y en ese sentido es también un reto, ¿no? Abordar la festividad desde la dimensión cultural. Eh, Ahí hay muchas cosas que hemos ido perdiendo, por ejemplo, el estreno agostino. ¿Verdad? El estreno agostino era obligatorio hace unos años, ¿no? O sea, se estrenaba 2 veces al año, en agosto y en diciembre, ¿no? Y la gente era muy elegante, ¿no? Entonces, el estreno era obligatorio, ¿verdad? O sea, aunque fueras pobre, pero tenías que estrenar en las fiestas del Salvador del Mundo y en Navidad o Año Nuevo también, ¿verdad? Entonces, eran como los dos estrenos que se tenían que hacer. También la tradición del hacer agosto, ¿verdad? El hacer su agosto. Los comerciantes aprovechaban a vender, ¿verdad?, la mayor cantidad posible en esas fiestas y así podían irse de vacaciones o de temporada, como se le llamaba en aquel entonces.
Bueno, esas cosas las hemos ido perdiendo en el camino, ¿verdad? Ahora ya no tenemos obligación de hacer un estreno agostino, ¿verdad? Ya la gente no va tan elegantemente vestida a misa, ¿verdad? Ahora hay mucha más gente que quiere ir a la feria, al campo de la feria, que ir a la festividad de la bajada, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay gente que se enoja cuando le dices que existe la bajada, ¿verdad? O sea, lo asocian con algo malo, ¿no? No, la bajada es porque la figura del Salvador del mundo baja y se transforma y vuelve a subir, ¿verdad? O sea, es una tradición, en lo que insistía, es como lo del colocho, ¿verdad? O sea, eso viene de tiempos hispánicos, ¿no? Viene de tiempos muy remotos. Así que yo creo que en ese sentido la festividad del Salvador del mundo es una invitación para que exploremos más nuestra cultura y que podamos sacar adelante más cosas. No sé, yo lo dejaría de ese tamaño, ¿verdad? Mi intervención, no quiero tampoco consumir más tiempo del que ustedes me han concedido. Y de nuevo reitero mi agradecimiento a Aves por estos minutos para haber hablado con ustedes. Y quien quiera seguirme, pues yo le hago la invitación, ¿verdad?, a que me siga en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Twitter, ¿verdad? En mi Twitter, el que más uso últimamente es efemérides SV, ¿verdad? Desde ahí todos los días estoy colgando cosas acerca de la historia y la cultura del país. Y bueno, les hago la cordial invitación a que nos interesemos. Ustedes como bibliotecarios son personas que me aportan muchísimo a mí, ¿verdad? Como investigador, y de verdad yo les agradezco enormemente todo el tiempo que han dedicado cuando yo he tenido oportunidad de consultarles. Y bueno, pues aquí sigo haciendo lo mío, ¿verdad? Y espero que estas pocas palabras y estos pocos minutos que he compartido con ustedes les sean de utilidad. Muchísimas gracias y de verdad ha sido un gusto conversar con ustedes.